Muy buenos días. El día de hoy les hablaré acerca de lo que vendría siendo el hueso fémur. Bueno, primeramente debemos hablar pues de qué es como ese origen, ¿cierto? Entonces, básicamente vemos que el origen viene pues del latín fémur, que en esos tiempos se utilizaba como para referirse al, básicamente lo que vendría siendo este fémur. Entonces, recordemos que el fémur es el hueso del muslo, ¿sí? Es como el segundo segmento del miembro inferior. También es el hueso más largo, fuerte y voluminoso, pues, del cuerpo humano y de la mayor parte de los mamíferos. También el fémur se encuentra en la parte inferior de nuestro cuerpo. Recordemos que tiene los músculos que se encuentran en el fémur son bíceps femoral, las cuatro cabezas de los cuádriceps, que son recto femoral, vaso lateral, vaso medial y vaso intermedio o crural. Eh, este también es semitendonoso y semimembranoso. Tiene una longitud aproximadamente de unos 26 a 27 de altura, a 27% de la altura de una persona. Bueno, ¿qué es la función de este hueso? ¿Qué papel cumple dentro de nuestro cuerpo? Pues el fémur básicamente es el único hueso del muslo y este nos sirve como un punto de fijación, pues para todos los músculos que ejercen pues como esta fuerza, como esta tensión sobre las articulaciones de la cadera y de la rodilla. Da como una especie de soporte al cuerpo. También algunos músculos biarticulares y que cruzan pues las dos articulaciones, como los músculos gemelos y plantares. En total tenemos 22 músculos individuales que se originan o se insertan en el fémur. Dentro de lo que vendrían siendo las partes, tenemos lo que es la parte del trocante mayor en una parte superior. Tenemos la diáfisis del fémur y eh, eh, inferiormente tenemos lo que vendrá haciendo el condilio femoral interno. Bueno, recordemos que este hueso tiene una cabeza, tiene cabeza, tiene cuello y tiene troncante. Entonces está la cabeza del fémur, está el cuello del fémur y están el trocánter menor. En una parte inferior tenemos el condilio femoral externo y contamos con una cara anterior de la rótula y una cara articular de la rótula en una vista posterior y anterior. Dentro del desarrollo vendríamos viendo lo que vendría siendo pues que el fémur se desarrolla básicamente a partir de las yemas de las extremidades y como resultado de las interacciones entre el ectodermo y el mesodermo subyacente. Bueno, la información se produce más o menos alrededor de la cuarta semana del desarrollo, es decir, en este estado gestacional es donde se va desarrollando pues este hueso. También en la sexta semana del desarrollo, el primer modelo de cartílago y, hialino del fémur está formada por unos condrocitos y esto va a generar una osificación endocondral. Bueno, dentro de lo que vendrían siendo pues como las articulaciones, recordemos que el fémur se articula en una posición proximal con el acetábulo.
y en una posición un poco más distal con la tibia y la rótula. La articulación de la rodilla está formada pues por unas articulaciones del fémur, la tibia y de la rótula. También la articulación de la rodilla permite como esa flexión, como esa extensión y una rotación mínima que básicamente la da el fémur y la tibia. Dentro de lo que vendrán siendo las estructuras que conforman el hueso fémur, vemos que el fémur se clasifica básicamente como un hueso largo que consta de una diáfisis, un eje o cuerpo y dos epífisis o las extremidades que se articulan con los huesos, comúnmente llamadas cabezas, que son huesos adyacentes en la cadera y en la rodilla. También durante la época de crecimiento ósea, también encontramos como una metáfisis que está situada entre la diáfisis y la epífisis de este hueso. Bueno, para mostrarles un poco de lo que conforma esto, vemos lo que vendría siendo que el hueso fémur consta, digamos, de una fobia de la cabeza. Vemos también que tiene una cabeza, vemos que tiene un cuello, que tiene una línea intertroncateria. También vemos que tiene un trocánter mayor. Vemos que tiene una cresta intertrocántea y tiene también una fosa. Por otro lado, vemos también que consta de una fobia. Vemos que consta con una línea áspera y consta también de un cuerpo. Por otro lado, en una parte inferior, vemos lo que vendría siendo una superficie rotuliana. Vemos, por otro lado, un epicóndilo medial y vemos lo que vendría siendo básicamente un tubérculo aductor, ¿sí? También vemos lo que vendría siendo una línea supracondilea medial. Vemos una superficie poplitea. Vemos una superficie supracondilea lateral. Por este lado vemos también un eje intercondíleo, un condilio medial, una fosa intercondílea y un condilio lateral. También vemos un epicóndilo lateral y finalmente vemos nuevamente una superficie rotuliana. Recordemos básicamente que este hueso consta de dos cabezas y de un cuerpo. Bueno, dentro de lo que vendría siendo las lesiones. Bueno, dentro de la vista anatómica del modelo real, vemos básicamente este modelo que se tomó en un laboratorio hecho por el profesor Fernández, en el cual vemos básicamente cómo es que se compone este hueso, ¿sí? Entonces vemos acá su cabeza, su cuerpo y finalmente su otra cabeza. Entonces esto es una vista real del hueso fémur o una vista anatómica de un modelo real. Bueno, dentro de las lesiones, básicamente encontraremos la lesión más frecuente o la que se dará en una mayor
en una mayor relevancia, que sería la fractura. ¿Qué es esta fractura? La fractura del fémur básicamente es como una fisura o una rotura de este hueso. Entonces, digamos, uno como persona puede fracturar, digamos, su fémur si se cae muy duro en la pierna, si se apoya con mucha fuerza, si tiene de pronto un accidente de carretera, y esto puede causar una fractura. Entonces, dependiendo de las condiciones, hay unas condiciones que debilitan los huesos que hacen que esta fractura pues sea un poco más probable. Y el tratamiento ya dependería de en cuántas partes se le fracturó usted el fémur, si hay que hacer una fijación, si hay que de pronto poner yeso o si hay que, en el peor de los casos, hacer una amputación porque ya no hay corriente sanguínea, pues porque la lesión fue muy grave. Y básicamente esto fue el hueso fémur. Muchas gracias.